Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino para seguir hablando de sionismo, que no es solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por el espacio como siempre. Bueno, en un espacio en el que abordamos temas que tienen que ver con Israel, con Medio Oriente, con la actualidad, y uno de los asuntos que están llamando la atención, al menos aparecen ahora en las noticias, es una especie de presión estadounidense para que Arabia Saudita establezca relaciones diplomáticas con Israel, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es un poco el despertar de Biden después de unos 3 años de mandato en los cuales Estados Unidos se ha retirado bastante de lo que es la cuestión del Medio Oriente y se ha posicionado efectivamente en dos escenarios que creo que son los más claros. Es uno en Ucrania, en la cuestión europea y la OTAN, y luego también el Indo-Pacífico con el ingreso de China. Un poco esta idea tanto de Rusia como de China de ingresar a esa cocina de reglas del mundo y de la política internacional, querer ganar un poco más de espacio, siempre en detrimento de los espacios que Estados Unidos deja vacío, o que por lo menos esos espacios en donde los países o los distintos actores perciben cierta desprotección por parte de los Estados Unidos. Es verdad que el caso de Arabia Saudita creo que es efectivamente uno de los más simbólicos porque representa la punta del iceberg o quizás una de las lanzas más fuertes en lo que ha sido la relación y la conflictiva relación árabe-israelí durante los últimos 75 años, relación que siempre me gusta marcar un poco la diferencia a lo que hace con la cuestión palestina. A veces se suele confundir o se suele equiparar la cuestión palestino-israelí con la cuestión árabe-israelí, cuando en realidad esto entiendo que no es así. Creo que la cuestión árabe-israelí ha tenido un desarrollo distinto, particular, en los cuales con oscilaciones y altibajos, ciertos vaivenes, tanto diplomáticos, políticos, comerciales, han logrado cierto acercamiento con países que efectivamente estaban dentro de la órbita de esta idea del panarabismo y de esta idea del rechazo pronunciado por parte de estos países hacia la constitución de Israel como Estado moderno y del proyecto sionista. Es decir, me refiero al caso de Egipto, Jordania, posteriormente también el caso de los acuerdos de Abraham en el Golfo. En cambio, los palestinos tienen una contienda mucho más distinta, mucho más marcada, a veces por el temperamento y las reacciones que son mucho más agresivas por parte de sus líderes y una población que muchas veces queda rehén también de ella. Pero bueno, sí, lo concreto es esto, que Arabia Saudita e Israel de alguna forma llevan todavía una historia abierta. Muchas veces me gusta esta idea que suele citar Enrique Zimmerman, uno de los periodistas que a mi modo de ver sigue con mayor exactitud y mayor precisión la cuestión del Golfo y también en la relación árabe-israelí. Enrique Zimmerman cita esta idea de el final de los 1300 años de conflicto, tanto de Mahoma como las tribus judías que se enfrentaron desde entonces hasta el día de hoy. Una relación que si tomáramos el caso de Arabia Saudita, veríamos que hacia 1948, cuando renace esta idea del Estado moderno de Israel, y en definitiva ese triunfo de aquel entonces del proyecto sionista, que no fue más ni más ni menos efectivamente que conseguir ese espacio y esa tierra ancestral y ese hogar nacional para el pueblo judío en Judea y Samaria. Este proyecto fue fuertemente rechazado por los árabes en ese momento y la punta de lanza fue Arabia Saudita, quien lideró las posturas más antisemitas, más anti-israelíes y también promoviendo incluso escenarios de boicot y escenarios de mucha hostilidad y agresividad contra los judíos que estaban viviendo en ese entonces en muchos de los países árabes. La realidad es que la población judía en estos países ha decrecido mucho desde 1948 y haber sido también objeto de estas comunidades de grandes persecuciones. Hay muchos ejemplos de los pogromos, quizás que son la cara más visible, tristemente visible de estos efectos, pero también en el norte de África, en otros países del Medio Oriente. Es decir,
en donde ha habido mayoría islámica verdaderamente hostil y muy fuerte en su rechazo hacia el establecimiento de las comunidades judías de aquel entonces, que en países como Marruecos, por ejemplo, en el norte de África, llevaban un historial y una historia muy cargada en años y desde hacía muchísimo tiempo. Lo cierto es que Arabia Saudita, hacia 1948 y la sucesión de guerras en las cuales los árabes libran y pierden todas porque Israel les gana en el campo de batalla en todas las circunstancias, empieza a tener un cambio, especialmente hacia la década del 70 y del 80, cuando de alguna forma este nuevo cambio de paradigma empieza a, de alguna forma, calar muy profundo en la mentalidad de los líderes árabes. Sucedió primero con Egipto y con Jordania, quizás por su mayor cercanía, pero también en todo el mundo árabe y posteriormente en el mundo islámico. Siempre hay que hacer esa separación entre lo que es el mundo árabe y el mundo islámico. Todos los árabes son el Islam, hay muchos países que están por fuera de esto, muchas comunidades que están por fuera de esto. De alguna forma ese mundo se empieza a ver trastocado por una idea de que Israel nunca iba a ser vencido en el campo militar y que, aunque muy a regañadientes tuvieran que aceptar que la idea de aniquilar el Estado judío se volvía verdaderamente una utopía para muchos de ellos y que no era posible. No lo había sido posible en las sucesivas guerras que habían librado desde 1948 y no iba a ser especialmente después, cuando en los años 60, en la Guerra de los Seis Días, Israel logra vencer y logra de alguna forma una hazaña militar histórica verdaderamente grande contra una de las invasiones más duras que ha tenido el entonces Estado renacido y luego con los ejércitos árabes. Lo cierto es que toda esta idea que empieza a consolidarse un poco en la década de los 70 y 80, en donde está el viaje de un expresidente de Egipto a Jerusalén, el Sadat, y distintos otros tipos de liderazgos árabes que empiezan a ser un poco más flexibles, aunque sean en las cuestiones más internas a lo que hacía la cuestión árabe-israelí, empieza a cambiar toda la dinámica del Medio Oriente y creo que es un proceso que se inicia en ese momento y llega hasta el año 2020 con la firma de los acuerdos de Abraham, que es quizás este punto o este nodo más importante en la historia reciente y es una historia en la cual nosotros somos partícipes necesarios porque está transitando en nuestra contemporaneidad, si se quiere, es decir, no hay que ir a libros de historia para estudiar lo que sucedía hace muchos años o siglos atrás, sino que los acuerdos de Abraham son recientes y están todavía transitando y se están configurando con el paso del tiempo. Los acuerdos de Abraham, esta idea de Israel firmando acuerdos de cooperación diplomáticos, políticos, comerciales, también de seguridad, con distintos países que hacía muy poco tiempo era impensado. Esto verdaderamente, siempre digo, da para hablar y da para hablar mucho, pero ¿qué es, creo, la idea principal de los acuerdos de Abraham? ¿Y por qué entiendo que Arabia Saudita está incluida en esto? Los acuerdos que Israel logra a partir de septiembre del año 2020, cuando logra acercar posiciones con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y Sudán posterior también, no se dan, especialmente en el caso de los países del Golfo, Emiratos Árabes y Bahrein, no se pudieron haber dado sin el visto bueno, sin por lo menos el rechazo manifiesto de Arabia Saudita. Independientemente de manifestaciones y algunas críticas que haya habido por parte de ministros, especialmente de Asuntos Exteriores del Reino Saudí, hay una idea especialmente promovida por un cambio generacional en la Casa Saud, cuando Bin Salman llega a escalar posiciones dentro de su familia y dentro del poder de Arabia Saudita, y una agenda del país del Golfo mucho más alineada a los intereses occidentales y muy pragmática, yo creo que son distintas circunstancias, pero hay una circunstancia de peso que es muy importante remarcar, que es la cuestión iraní. En este sentido, el Golfo está, al igual que todo el Medio Oriente, está transitando por dos carriles que entiendo se pueden leer de forma simultánea. Hay una necesidad de apertura económica que se puede dar a través del turismo, del comercio, de las nuevas tecnologías, también del e-commerce, esta idea, ¿no? del comercio tecnológico y las nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana de los habitantes del mundo, en el cual los estados árabes, especialmente estos estados del Golfo, tienen algo muy importante que brindar, especialmente a continentes cuyas políticas demográficas
o circunstancias demográficas no han sido del todo favorables o al menos la esperable, como el caso de Europa, que es una materia prima esencialmente de capital humano, que es la juventud. Son países, tanto Arabia Saudita como los del Golfo, cuya población joven es muy grande, se encuentran ya insertos en su gran mayoría en un mercado laboral, especialmente lo que hace las Startup Nation o el caso de la programación, el software, la ciberseguridad. Es decir, son todos elementos que hacen verdaderamente seductores esta idea de la apertura al mundo en el caso de los países del Golfo. Esto Arabia Saudita lo sabe. Arabia Saudita sabe que su economía dependiente o ultra dependiente del petróleo es algo que le ha dado muy buenos réditos económicos y sociales en los últimos años, pero que no ha liberado al reino de cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de circunstancia externa, como ha sido las mediáticamente conocidas como primaveras árabes, en las cuales los regímenes del Medio Oriente, especialmente y del norte de África, tambalearon frente a las protestas y la idea de ampliación tanto de derechos sociales, políticos, económicos, y muchas veces siendo contrarias a las verdaderas ideas de estos países. Siempre hay que remarcar que las primaveras árabes del 2011, esas revueltas que iniciaron en el norte de África y se extendieron, llegando incluso hacia el Medio Oriente, incluso llegando también hacia el Golfo, el caso de Yemen, no hay que olvidarse que estos movimientos terminaron decantando, en el caso de Egipto, por ejemplo, en el triunfo de los islamismos. Es decir, esta idea de volcar o llevar a un extremo la protesta social para después terminar con un remedio que era mucho peor que la enfermedad. Entonces, Arabia Saudita todo esto lo sabe, lo contempla, sabe que hoy su idea de visión pragmática del presente y del futuro no puede no contemplar a Israel como un país que no solo está establecido con bases sólidas en materias de derecho, en materia económica, social, política, sino también en el Medio Oriente y hacia la visión occidental, siendo fundamental la relación con los Estados Unidos y con otros países, porque también está la cuestión China ahí de por medio, que es verdaderamente interesante. Cuando en los últimos meses, no recuerdo, creo que fue en marzo, cuando salió esa foto entre los ministros de Asuntos Exteriores saudíes e iraníes, con la mediación china, rompiendo un poco ese aislamiento diplomático de ambos países desde el año 2016, cuando han tenido cortocircuitos entre sus gobiernos, daba la idea como que, bueno, entonces efectivamente Arabia Saudita con esto terminaba de sepultar la idea de un acercamiento con Israel, y esto no ha sido así. De hecho, cuando sucedió esto, una de las cosas que más visualicé o que me pareció de las más fuertes a la hora de analizar esto, era que el acercamiento saudí-iraní, que no era un acercamiento ni un calentamiento en sus relaciones que venían y son verdaderamente tensas, que hacen en realidad el dominio del mundo islámico en sus dos ramas mayoritarias, la sunita y la chiita, respondía esencialmente a una cuestión económica, y era el interés que tiene China de entrar a la estabilización del mercado del petróleo en el Medio Oriente, siendo Irán y Arabia Saudita una cuestión vital para el mantenimiento de este mercado y pensando también a futuro, un poco a futuro de corto plazo, me refiero de aquí a entre 1 y 3 años, en el continente europeo, que tiene una crisis energética sumamente acuciante, especialmente después de la invasión rusa sobre Ucrania en febrero del 2022. Y aquí también entra Israel. De hecho, la producción de gas natural, hay unos archivos muy buenos que el Instituto para la Paz de los Acuerdos de Abraham, que se llama Abraham Accords Peace Institute, hace realmente un relevamiento que es verdaderamente llamativo y muy sorprendente en lo que ha sido el aumento de la exportación de gas natural, tanto de producción como de consumo, desde Israel hacia Jordania y Egipto, dos países con los que Israel mantiene una normalización y una pacificación de sus relaciones y que entran en este gran juego que es la economía y el comercio, tanto regional como también pensando un poco en el ámbito internacional. Entonces, toda esta idea de comercio, esta idea de volver a ampliar y amplificar las relaciones comerciales entre distintos países, hace que Arabia Saudita tenga que contemplar distintos elementos a la hora de recalibrar sus posiciones de política exterior.
y especialmente por una cuestión que hace a la seguridad, que es quizás esa pata más importante del Medio Oriente, en el cual Arabia Saudita es un actor principal, no solo hacia adentro del mundo islámico, sino también en su relación con las distintas comunidades y los distintos países en el Medio Oriente, que es la cuestión iraní, la cuestión de un Irán nuclear, no solo que alarma a Israel y Estados Unidos, como uno ya podría presuponer que esto así fuera, y hay causas que esto lo fundamentan, creo que de forma más que contundente, como han sido las amenazas y los ataques desde la República Islámica de Irán a los judíos, tanto dentro como fuera de Israel, y lo que son los brazos armados, el caso de Hezbollah en la frontera con el Líbano, el caso de Hamas en la Franja de Gaza o los hutíes en Yemen, que impactan también sobre Arabia Saudita y en menor medida contra Emiratos Árabes Unidos. Es decir, toda esta idea de un Irán acrecentando su peligrosidad y su amenaza es lo que no solamente a Israel y Estados Unidos, sino también a Arabia Saudita, Turquía y Egipto, de alguna forma alarma por lo que puede ser una disrupción en todo el Medio Oriente y la posibilidad que el escenario se vuelva más complejo si llega a haber un efecto contagio en lo que hace a la capacidad nuclear. Y aquí es algo que también un poco se hablaba de esto, ¿no? Esta idea de qué sucedería si Irán efectivamente, que está verdaderamente cerca de conseguir las armas de destrucción masiva de alcance nuclear, cuál sería la respuesta inmediata de países que en principio no tienen declarada su producción, pero que se presume que automáticamente responderían: yo también quisiera acceder por una cuestión defensiva y disuasoria a estas mismas armas de destrucción masiva. Es decir, estaríamos mucho más cerca en este temor que estamos viendo en Ucrania de replicar una situación en el Medio Oriente, lo cual sería a priori, se estima que sería un verdadero desastre, solo imaginando lo que sería o proyectando lo que sería los conflictos de organizaciones no estatales, pero que son profundamente violentas y que responden a intereses de estados, el caso del terrorismo de Hamas o Hezbollah, o las cuestiones Yemen, si a esto se agregara el condimento nuclear. Es decir, sería un escenario verdaderamente riesgoso ya no solo para el Medio Oriente en general, sino también hacia todo el mundo amplificado y con una amenaza y peligrosidad muy difícil de prever y un campo de incertidumbre, por supuesto, que muy grande. Entonces, en esta idea que tiene Arabia Saudita, entiendo, a Israel también, de estrechar lazos ya no solo para acudir a ese pragmatismo que el nuevo mundo exige, que es este mundo que se está escribiendo al día de hoy, sino también contra una peligrosidad latente que los árabes la conocen muy bien, aunque es verdad que siempre el mundo árabe resuelve muy fácil sus internas, esto lo hemos visto en Siria. La cuestión iraní es distinta. Irán sabe que Arabia Saudita quiere mantener su poder, especialmente de protección de los santos lugares, esto hacia la Meca y la Medina, que son dos de los sitios fundamentales para el Islam y que se encuentran dentro del territorio de Arabia Saudita, y que el rey del reino saudí es portador justamente de ese título de guardián y protector de esos santos lugares. Entonces, esa cuestión que Arabia Saudita quiere mantener a toda costa dentro de sus poderes y dentro de su gran influencia hacia dentro del mundo islámico, pero también hacia dentro del Golfo, que es un estrecho fundamental, el estrecho de Hormuz y el territorio en general que tiene el Golfo, hacia la cuestión iraní y el control del petróleo, del mercado del petróleo que disputan entre ambos. Creo que esto es lo clave para entender la relación entre Israel y Arabia Saudita, y su normalización no solo es benefactora para el resto de la región, sino también le da una herramienta a Arabia Saudita para poder guardar o poder reservar esa peligrosidad que Irán representa en su necesidad y en su intención de arrebatarle a Arabia Saudita este poder y este resguardo de los santos lugares. Es decir, la relación y la futura normalización entre Israel y Arabia Saudita puede ser un caparazón protector de esta seguridad y de este resguardo que Arabia Saudita tiene en sus dos sitios más fundamentales para el Islam, que son la Meca y la Medina. Entonces, creo que el punto en el cual estamos hoy es verdaderamente prometedor. Insisto, creo que es lo mismo que presumíamos en marzo, cuando el acercamiento de Irán y Arabia Saudita
levantaba la alerta en muchos, incluso en Israel, que con no faltos de razón veían que su potencial aliado saudí, un aliado que siempre digo, me parece claro indicar que Arabia Saudita no va a ser promotor o uno de los grandes promotores del sionismo, pero sí es importante que su normalización y su buena relación con Israel promueva la paz en todo el Medio Oriente y de alguna forma colabore en erradicar ese prejuicio o esa mala idea que está muy extendida tanto en el plano informativo como académico, de que el Medio Oriente solo es una cuestión de guerras, de enfrentamiento y de caos, cuando esto no es tan así tampoco. Hay muchos acuerdos, hay muchos procesos de paz que están todavía abiertos y que seguramente se irán escribiendo, se seguirán escribiendo realmente en un futuro cercano. Bueno, esperamos que ese futuro que tú ves cercano sea en términos de nuestra generación inmediato, es decir, no mañana, pero sí que en el corto plazo podamos ver, porque me imagino que si Arabia Saudita se une a los países del Acuerdo de Abraham, habrá un efecto dominó con muchos países musulmanes en el mundo que comparten esta misma visión y que son, creo que la mayoría, porque incluso países no árabes, pero musulmanes como Indonesia, pues también tienen bajo cuerda muchos contactos con Israel hoy en día y todos ellos ven como una política beneficiosa este acercamiento y la pacificación de la zona, porque también hay que decirlo, hasta ahora ellos se nutrían simplemente de lo que la tierra geológicamente les regaló, de los recursos Totalmente. petroleros, pero saben que esto se acaba, bien por falta de recursos, bien porque hay hoy en día alternativas a este tipo de energías mucho más limpias, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, Luciano, por habernos acercado a esta visión que en principio es bastante optimista, cosa que siempre agradecemos cuando hablamos de esta zona del mundo. Hasta la próxima.